Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz miércoles, muy feliz vida. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este momento en el que vamos a llevar a cabo otro interactivo. Esta semana, bueno, nos está dando por los interactivos. Y verás, en este interactivo de hoy tienes una florita y tienes un cuarzo blanco para elegir una opción que represente alguna emoción. Estamos usando este oráculo tan chulo que hicimos hace un poquito de tiempo. Bueno, lo hizo Marta Puerta, en verdad. La idea fue mía, pero hacerlo como tal lo hizo ella. Que se hizo hace, pues no sé, unos 3 o 4 meses y que me está ayudando muchísimo, me está encantando. Ya sabes que, bueno, te voy a dejar por aquí abajo el enlace de la página de Marta para que conozcas su trabajo, que realmente es precioso. Y, y este mazo a mí me está ayudando mucho en muchas sesiones. A veces se desbloquean emociones o nos ayudamos a identificar emociones por medio de esta baraja. Entonces, lo que te voy a pedir o lo que vamos a plantearnos sería con qué emoción, con qué energía, con qué color, ya sea por exceso o por defecto, es decir, porque estés demasiado conectado o conectada a esa energía o porque se te sugiera hacer esa conexión, puede ser una cosa a la otra, ahora lo vamos a ver. Pero en definitiva, ¿qué te quieren decir respecto a las emociones y qué color representa esa emoción? ¿Con qué se te sugiere trabajar para canalizar esa energía, para conectar con ella? En fin, lo vamos a ver ahora. Entonces, lo dicho, a tu sentir, nunca mejor dicho, lo de sentir porque estamos con emociones. Florita y cuarzo blanco y florita, por supuesto, tendrás en la descripción el minutaje, pero mi sugerencia, también como siempre, es que te veas las dos opciones. Empezamos. Vámonos con la fluorita en primer lugar, y si tu sentir te ha traído hasta aquí, a esta piedra, pues la emoción, qué bonito. El amarillo de la alegría. Bueno, a ver, yo siento que aquí, yo creo que nunca se puede estar demasiado, ¿no?, conectado con la alegría. Yo te decía antes, puede ser por exceso o por defecto. Yo creo que la alegría hay que vivirla y hay que experimentarla al mil por mil. Entonces yo siento que aquí más bien te están diciendo que conectes con ella, que seas consciente de ella, que trabajes con este color, el color amarillo. También te habla de tu chakra, también te habla, perdón, Perdón que me reclamaba una gata, ya sabes que aquí sus excelencias tienen prioridad por encima de todo. Te decía que también te puede, perdón, estar hablando de trabajar, de conectar con tu chakra del plexo solar, que está relacionado con el amarillo y tiene mucho que ver con la confianza, con la autoestima y por tanto para mí también muy relacionado con la alegría, porque cuando tú estás conectado o conectada contigo, con tu autoconfianza, la conciencia de ti mismo, de ti misma, pues esa alegría de alguna manera, digamos, fluye de una manera más constante, ya estás más conectado con eso, más conectada. Entonces, siento que te pueden estar diciendo también eso, trabaja con este color, trabaja con esta energía, trabaja con la conciencia de esta energía, de esta emoción, que es la alegría. Y yo sé que no, que somos humanos, lo decimos siempre, por supuesto, y a veces no se puede, o a veces tienes dificultades, tienes desafíos, tienes situaciones que te pueden alejar un poco de esa alegría, claro que sí, y hay que permitírselo también, pero yo siento que el mensaje es a la que puedas conectar de nuevo con esa energía. O sea, si a lo mejor estás pasando, por ejemplo, una etapa en la que sientes que te cuesta un poco más conectar con esa alegría, o estás pasando quizás una etapa, pues eso, de desafíos, de dificultades, pues hacer por encontrarte con ella, aún dentro de eso. No significa autoengañarnos, ni significa negar que a lo mejor no me siento bien en un momento dado, todo lo contrario. De hecho, fíjate, yo creo que eso nos puede servir, nos puede motivar a sentirnos alegres. Soy consciente de mis emociones, también de las menos gratas, digámoslo así, pero soy consciente de eso y eso me alegra. Eso me pone contento, ser consciente de quién soy y de lo que siento. El trabajo con el color, también puedes usar alguna piedra, puedes, no sé, por ejemplo, el citrino, bueno, el citrino quizás es más naranja, pero la calcita amarilla, conectar con ese color, conectar con esa energía. Y yo te sugiero mucho, hay que trabajar, es interesante trabajar todos los chakras, pero hoy para ti, por lo que aquí aparece,
el chakra del plexo solar. Conecta con él, medita con él, siéntelo, ¿vale? Siente ese sol precioso que nos ha dibujado aquí Marta, esa alegría, esa explosión de júbilo que nos ha dejado aquí, que nos ha dibujado aquí Marta, tan bonita, y conecta con ese color, ¿vale? Tu emoción es la alegría y por otra parte también darte la enhorabuena por transmitir esa alegría, que yo creo que también es un mensaje a tener en cuenta. Eres una persona que transmite alegría, no te olvides nunca de que tienes la capacidad de derramar esa alegría, ir con esa vibración, ir con esa emoción por ahí, dándola, regalándola, ¿sí? Porque eso a su vez revertirá en ti. Así que gracias por ser alegría, gracias por ser amarillo, gracias por ser esa luz. Seguimos con el cuarzo. Vámonos con el cuarzo blanco, si ese ha sido tu sentir, tu elección. Oh, esta me encanta, renacimiento. De verdad que además estoy trabajando mucho con esta carta últimamente, yo a nivel personal. Bueno, también por la etapa que dejamos ahora atrás de Navidad, renacimiento, ese sol invictus, esa nueva vuelta, un nuevo ciclo, etcétera, y conecto mucho con esta emoción. Entonces, el color sería blanco, justamente un poco como el cuarzo blanco, ¿no? Y ese color te habla de la pureza de conectar con el renacimiento a cada día, a cada momento, porque en verdad cada día estamos renaciendo. Cada día despertamos a una nueva vida, Dios mediante, y dando gracias siempre. Despertamos a una nueva vida, conseguimos nuevos propósitos, avanzamos más, o al menos esa es la idea. A veces no se puede, a veces estamos, como también decía antes con el color amarillo, a veces estamos un poco más abajo y está bien también, pero justo de eso te habla esta carta. Celebrar ese renacimiento, celebrar, acuérdate de todas las veces que pensaste que no ibas a poder o que te sentiste incapaz, te sentiste impotente y saliste y renaciste y lo hiciste y lo volverás a hacer porque eres así de fuerte y así de valiente y siempre vas a tener toda la ayuda de Dios y toda la ayuda del universo para ti, ¿vale? No te olvides de esa capacidad que tienes de renacer y ponte hoy en esa energía, en esa vibración de focalizarte en esa clave que es el renacimiento. ¿Qué es lo que te hace, incluso puede ser una buena reflexión, qué es lo que te hace a ti sentirte motivado a algo nuevo, a renacer? Porque renacer también tiene mucho que ver con eso, con reinventarnos, con cambiar y además fluir con ese cambio y ser conscientes de que el cambio es parte de la vida y es parte de nosotros también. Es decir, que está bien cambiar, que nos tenemos que permitir ir cambiando e ir evolucionando, ir cambiando, mejorando aspectos de nuestra vida, bueno, que podemos mejorar directamente o quizás que no nos gustan, o hay relaciones, hay hábitos, hay actitudes, hay cosas, trabajos, un montón de cosas en la vida que a lo mejor ya no nos satisfacen y tenemos todo el derecho a cambiar, porque eso nos lleva al renacimiento, eso nos lleva a ver las cosas de una manera nueva cada día. Y nos tenemos que permitir ese cambio. Y por supuesto, conectar con esa energía, perdóname, conectar con esa energía del cuarzo blanco, de cualquier piedra o cualquier elemento que a ti te guste, trabajar en relación a ese color. Sobre todo la idea es conectar con la emoción, darte cuenta que incluso te puedes plantear también qué me representa a mí o cómo siento yo, qué me dice a mí la palabra renacimiento, qué me dice a título personal, cómo interpreto yo esa palabra, también es muy importante. Claro, yo siempre lo decimos, yo doy ¿cómo se dice? Mi interpretación, mi visión, pero tú puedes tener la tuya, evidentemente. Entonces, ¿qué te dice a ti esta palabra? ¿Qué te dice a ti el renacimiento? ¿A qué te lleva cuando tú sientes esta vibración, cuando a ti te plantean esta palabra? ¿Qué te dice a ti tu ser, tu sentir? ¿Qué es lo que te dice a ti como ser único e independiente que eres? ¿Vale? En todo caso, la idea es conectar con el renacimiento y ser conscientes. Yo, por ejemplo, lo siento así y en este trabajo que te digo que estoy haciendo, lo estoy focalizando de esta manera. Ser consciente en todo momento de la maravilla del renacimiento y de la maravilla de estar vivo cada día y de la maravilla de decir... por supuesto, un día a la vez, como siempre decimos también aquí, pero no dejar de disfrutar ese día. O sea, no meterme prisa,
ni comerme la vida ahí a bocados de mala manera, pero sí disfrutarla, ¿vale? Y ser consciente de eso cada día, que a veces no lo somos, yo el primero, ¿eh? Parece como que damos por hecho la vida, ¿no? Damos por hecho ese renacer y es una maravilla, es un milagro enorme que estemos aquí y es un milagro enorme esa salida del sol, como se ve aquí, ¿no? De hecho, esa salida diaria del sol, esa salida diaria de la vida que se reactiva, que se reconecta, que renace, en definitiva. Precioso, me encanta. La verdad que trabajar con esta baraja es un disfrute enorme. Estoy muy contento con el trabajo que hizo aquí la amiga Marta y deseo que te haya podido servir, deseo que te haya podido ser de utilidad este interactivo que hemos hecho. Deseo que tanto la alegría como el renacimiento, que tienen mucho que ver justamente, ¿no? O sea, alegrarte por renacer y alegrarte, ¿no? O sea, es una cosa que son emociones que se retroalimentan. Espero que te haya sido de utilidad, espero que pases un bonito día. Gracias por compartir esto, gracias por tu comentario, por tu aportación, como tú lo sientas. Feliz vida y hasta mañana.